Amén. Hoy quiero tratar el tema tiempo para edificar. ¿Cómo se llama el tema? Hemos venido aprendiendo acerca de Nehemías y el libro de Nehemías comienza con una declaración bien impactante. Dice Nehemías 1:2 que vino Hani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Acá nos está diciendo dos cosas interesantes. Número uno, Jerusalén tenía su muro y la muralla estaba derribada y las puertas estaban quemadas, habían sido puestas bajo fuego. Y ya vamos a hablar de dos aspectos importantes, lo que son puertas y lo que es el muro. ¿Qué simboliza el muro? El muro de Jerusalén rodeaba toda la ciudad de Jerusalén y es lo que corresponde más o menos a unas 20 canchas de fútbol, pero estaban rodeadas por una muralla. ¿Qué simboliza una muralla? La muralla simbolizaba fortaleza y protección. Una ciudad que no tenía muralla estaba sujeta a que los enemigos fácilmente pudieran venir, la invasión enemiga. Y así Jerusalén estaba en mano de los enemigos, se encontraba desprotegida y no había fuerza en ellos. El muro representaba también fortaleza. Ahora, nuestra vida es muy similar a Jerusalén. Muchas veces la compara el Señor en la palabra y allí nuestro ser completo, que dice Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo, necesitan tener protección, necesitan ser protegidos. Nuestra familia necesita tener protección, necesitan ser protegidos. ¿Cómo puedo proteger mi vida o cómo puedo proteger mi familia? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? En el versículo 4 del capítulo 1 dice: cuando escuché estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escúcheme, lo primero que hace Nehemías es ver la situación y encontrar que habían unas ruinas y nunca Dios puede construir o proteger sobre ruinas. Tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación. Y a Nehemías y a Dios le preocupaba esas ruinas, y por eso nosotros debemos evaluar de una manera detenida cómo están nuestras vidas, cómo están nuestras familias, evaluar las grietas que hay en mi carácter, evaluar las grietas que hay en mi forma de pensar. Muchos de nosotros llegamos a la vida cristiana, pero nuestra forma de pensar no es bíblica. Nuestra forma de pensar está por unos lados con un poquito de ideología de género, por otros lados con una ideología racista, por otros lados con una ideología rebelde. Y cuando llegamos a la vida cristiana es una confrontación entre lo que dice Dios y el pensamiento de Dios y de la manera en que nosotros hemos ido edificando una manera de pensar. Y entonces tenemos que evaluar esas grietas en las diferentes áreas de nuestras vidas. Igual que Nehemías, todos hemos oído una palabra, una noticia que nos confronta con el plan de Dios y entonces nos hace ver cuán lejos o cuán cerca estamos al plan y al propósito de Dios. Nehemías hace un diagnóstico que le dan de que están en gran mal y afrenta, y lo que hace, no se pone a armar un paro, sino comienza a orar y ayunar. Dos palabras que a usted le hacen sonreír. Mire que está a su lado y dígale: ayunar es delicioso. Pero dígaselo, no le dé pena decirle, se quedaron callados. Dígale: ayunar es delicioso. Y mejor si va con la oración. Pero escuche esto: no logrará reconstruir murallas y puertas de su vida hasta que usted sienta un dolor profundo por lo que está sucediendo en su hogar. Hasta que usted diga: ¿a quién he afectado? Por muchos años yo afecté a una familia, mi familia y otras familias. ¿Y sabe qué? No me importaba. Había tal dureza en mi corazón que seguía haciendo daño y me reía del daño que hacía. Pero cuando Cristo vino a mi vida,
me di cuenta del daño que había hecho. Fue como si se corriera un velo. Y lo primero que hice fue voltear a mirar a la persona que oraba y que intercedía por mí, a mi madre. Y yo dije, ¿cómo está de vieja? ¿Cómo está de acabada? E inmediatamente me di cuenta que yo había hecho eso. Es sentir un dolor profundo por lo que uno ha hecho. Mientras vos te justifiques, mientras vos sigas viviendo tu vida y que no es para tanto, realmente Cristo no está en tu corazón. Cuando Cristo llega, uno se da cuenta de lo que está sucediendo, de lo que ha hecho, y viene el confesar todo argumento que se levantó en contra con una firme determinación de hacer algo al respecto. Nehemías tenía un plan. En Nehemías 1:11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Déjenme ese texto. Él sabía que no estaba solo, sino que había más gente que sentían dolor y que oraban para la reconstrucción. Estamos orando por Colombia para reconstruir nuestra nación. Hay más gente orando. Y qué bueno que se puedan reunir 2, 3 de tu familia para orar por la reconstrucción de ese hogar, por la reconstrucción de un hijo que está en malos pasos. Qué bueno que le puedas decir al de la célula: pongo esto en oración, ayúdenme a orar. Y entonces dice la oración de tus siervos, no solamente la propia, sino había más. Y le dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y mientras estaba orando, entonces Dios le fue mostrando cómo reconstruir las murallas, cada cosa, y por eso dice: dame gracia delante del rey, era que pedía. Ahora, si las murallas de su vida están rotas, si las murallas de su hogar se han ido desmoronando, significa que hay un enemigo que entra y ataca, significa que puede entrar fácilmente a su vida, significa que fácilmente puede entrar a su familia. Y entonces préstele atención al proceso de reconstrucción de Nehemías. En el capítulo 3 vemos cómo Nehemías llevó a cabo el proceso de reconstrucción de las murallas. Y es un capítulo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque en ese capítulo 3 empieza tú a ver que cada persona tomó un pedazo de muralla y muchas veces puertas para reconstruirlas. Y es lo que estamos haciendo con los Nehemías. Cada uno tiene una aplicación, cada uno tiene un pedazo para poder reconstruir. Nehemías, con la revelación de la palabra, entonces compartió cómo Dios lo había direccionado para trabajar en la reconstrucción de puertas y murallas. Y así se levantaron y edificaron, no solamente muros, sino también puertas. ¿Qué significan las puertas? Tanto los muros como las puertas lo mencionan en varios capítulos y en varios textos de la palabra de Dios. Isaías 60:18 dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a sus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces me está hablando muros de salvación. Cuando reconstruimos muralla traemos salvación. Por eso el proyecto se llama Salvemos a Colombia, el proyecto Nehemías. Pero las puertas me están hablando de alabanza. Y cuando se habla de puertas de alabanza no es que tú cantes. No se trata: pastor, yo no tengo buena voz, yo tampoco. Pero la alabanza es guerra espiritual. La alabanza, dice el salmista, hace huir al enemigo y al vengativo, calla la boca del enemigo. Y por eso es tan importante tener la alabanza, puertas de alabanza. Y también las puertas eran el lugar donde se paraban los jueces a juzgar, eran lugares de autoridad en la palabra. Cuando se levanta una puerta hay autoridad, cuando se levanta una puerta hay dirección sabia. Eran lugares de decisión. Son los lugares de decisión de nuestras vidas que tenemos que reedificar. Y quiero que recuerde este texto que es muy importante: puertas caídas, voluntad inconstante.
Puertas edificadas en su lugar, decisiones acertadas. ¿Qué ocurre cuando las personas no tienen sus puertas edificadas? Y hablo espiritualmente, cuando no han levantado esas puertas, que toman decisiones incorrectas en su vida. Y ese es el problema de mucho cristiano, que la voluntad es débil, que no se afirman, que no tienen firmeza. Entonces toman decisiones de manera emocional, toman decisiones porque otra persona habla cosas que no tienen ni idea. En esta semana una persona me preguntaba: pastor, ¿por qué la iglesia se mete en política? Y le dije: ¿y por qué no? Es que vi un comentario en una red social que decía que la iglesia no puede meterse en política. Le dije: ¿y qué dice Dios? ¿Tú conoces la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y se quedó mirándome así, como usted me está mirando. ¿Has visto el libro de Éxodo? Que fue la ley que Dios le entregó a Moisés para gobernar al pueblo de Israel. ¿Viste Éxodo 27 y 28 que habla de la propiedad privada? ¿Viste que Nehemías fue gobernador y que Nehemías colocó leyes acerca de las finanzas y prohibió que se cobraran intereses? Tú no conoces la palabra y te estás dejando guiar por otras personas que tampoco conocen, que están sembrando una mentalidad incorrecta. Vea la palabra y ve lo que dice Dios. Amén. Entonces, cuando uno no tiene puertas levantadas, es una persona que es de voluntad débil. Y lo que Dios quiere hacer es levantar las puertas de tu vida en el nombre de Jesús. Porque cuando yo edifico puertas, le cierro la entrada al diablo, le cierro la entrada a la depresión, a la inmoralidad, al miedo, a la angustia, a la rebeldía. Y el Espíritu Santo puede conducirnos a vidas en victoria en el nombre de Jesús. Y es un proceso que en la medida en que vos te metes con el Señor y con la palabra, va siendo revelado y vas teniendo más revelación. Y se trata de dejar puerta abierta para entrar lo que es correcto, lo bueno a tu vida, y cerrar la puerta a lo que es malo. Las puertas en la Escritura son muy importantes. Ahora, Jerusalén tenía 12 puertas. La visión de los 12 está absolutamente en todo en la Biblia. 12 puertas, y de las 12 puertas encontramos entre puerta y puerta el muro. Todo giraba alrededor de las 12 puertas. Nehemías 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. La primera puerta que levantaron y edificaron se llamó la puerta de las ovejas. Y debes entender que si quiero el modelo bíblico de edificarlo, primero es la puerta de las ovejas. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Era la puerta por donde entraban las ovejas que eran seleccionadas para el sacrificio, para la Pascua. Entonces, por esa puerta, como ven ustedes en la imagen, era donde entraban todas las ovejas que eran seleccionadas. ¿Y qué hacían? Los dueños de esas ovejas adentro en el templo la presentaban a los sacerdotes que estaban. Y entonces, ¿qué hacían? Ponían las manitos sobre la oveja y decían: Señor, mi pecado es sobre esta oveja. Señor, remide mi pecado. Por favor, límpiame. Y el sacerdote, con los sacerdotes lo que hacían era tomar esa ovejita y la degollaban y la sangre la colocaban en un recipiente. Con esa sangre, esto que eran los cuernos del altar, echaban la sangre sobre los cuernos del altar diciendo: el pecado de fulano de tal queda totalmente expiado, queda cubierto, por lo tanto fulano de tal es perdonado. Y entonces era todo un ejemplo de lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando habla de la puerta de las ovejas, me está hablando de Cristo como Cordero de Dios.
es la puerta en donde nos encontramos con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios se nos hace verdad. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo quiero ver restauración de mi vida, de mi familia, es la primera puerta. Yo no puedo pasar a la segunda, tercera y cuarta puerta si no tengo un orden claro de que esa es la puerta que debe ser restaurada, y por medio de ella recibimos la revelación de Jesús como Cordero de Dios que tomó nuestro lugar al ir a la cruz del Calvario y nos revela el principio de la cruz. Es el punto de partida si quiero ver restauración de mi vida. Es el punto de partida si quiero ver restauración de mi familia. Es el punto de partida para ver la restauración de una nación. Jesús dijo en Juan 10:7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Me encanta este verso porque Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la entrada a una transformación de vida. Yo soy la entrada a una vida diferente. Ahora, a veces nosotros no entendemos si no vemos el contexto de la época. En los tiempos de Jesús, las ovejas eran conducidas en manadas e iban a un lugar amurallado, y ese lugar amurallado tenía cercos donde habían espinos, había cardos. ¿Para qué razón? Para que los lobos no pudieran penetrar. Pero no había puerta. El pastor era la puerta. El que dejaba entrar a las ovejas era el pastor. El que cuidaba las ovejas era el pastor. Y entonces cuando dice, yo soy la puerta, está diciendo es a través de mí, no hay otra puerta. Solo Jesús es y será la puerta y no hay otra puerta. Y cuando habla acerca del Cordero, está diciendo yo me convierto en sustituto por su vida y por la mía. Mire, cuando pasas por esa puerta no llevas nada bueno. Cuando uno entra lleva odio, amargura, vicios, inmoralidad, resentimiento, depresión, enfermedades. Y lo que hace Jesús es que te está diciendo, ok, vas a entrar a la puerta, entrégame eso y pasa. No se trata de asistir a una iglesia cristiana. Se trata de tener la revelación de lo que Cristo hace y apropiarse de eso. Se trata de que realmente el intercambio se dé en mi vida. Si no me vuelvo una persona simplemente religiosa. Se trata de una transformación donde Jesús toma lo mío y me entrega lo de Él para que yo entre. Esa puerta que vimos representa la cruz del Calvario, un sacrificio de provisión completa para su vida y para mi vida. Todo el mal viene sobre Jesús para que todo el bien de Jesús venga sobre nosotros. El pastor César Castellanos dice, en la cruz tuvo lugar un cambio ordenado divinamente, algo concebido por la mente y el corazón de Dios desde la eternidad y se cumplió en el Calvario. Ahora, cuando uno habla de la puerta y del intercambio, ¿qué es? ¿Cuál es ese intercambio? Y hoy vamos a ver algunos de los intercambios. Hay 9 intercambios, usted los va a encontrar completos en el boletín, pero por tiempo no los puedo dar todos. Vamos a ver algunos. Primero, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primer intercambio, Jesús fue azotado para que podamos recibir perdón y la paz de Dios. ¿Qué es redención? Redención es el acto en donde tú y yo somos libres. Mire la siguiente imagen, por favor. Es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien perdido
o cautivo mediante el pago de un precio o un rescate. Cuando tú llegas a la vida cristiana, muchas veces no lo entendemos y seguimos en cautividad, aunque ya se pagó un precio de rescate de su vida. El precio de rescate, déjenme la imagen por favor, fue la sangre de Jesús. Él pagó precio. Redención es pagar el precio de un rescate, es tomar a una persona de un mercado de esclavitud y sacarla a libertad. Mucha gente llega, asiste a una iglesia, pero sigue cautiva. Cautiva en vicios, cautiva en contienda. Como decía la persona que me decía que la política y Dios no van, cautiva en una manera de pensar contraria a Dios. Una persona decía en Bogotá, 5 años de vida cristiana, y le decía a una pastora, aborté. ¿Cómo que llevas 5 años de vida cristiana y abortaste? Cautivos. Y usted tiene que decirle, Señor, es libertad a lo que nos llamaste. Y por eso tiene que mirar de una manera clara qué ató su corazón en el pasado, qué fue lo que permitió, y cuando se lo presento al Señor recibo perdón de pecados. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando yo llego a la vida cristiana, todos mis pecados estaban vivos. Había una forma de pensar, de actuar, de vivir. Y comencé a través de la palabra y la guía de los líderes a entender el pecado como es y a pedir perdón por el pecado. Y la vida cristiana se trata de eso, de recibir perdón y recibir paz. No es cargar con el pecado. Cuando le pido perdón a Jesús, Él perdona. Y dice: como está de lejos el oriente del occidente, hace alejar nuestros pecados. Muchas barbaridades hice. Hay cosas que no se pueden nombrar. ¿Cuántos quieren venir acá al frente y confesar todos sus pecados? ¿Sí le gustaría? No, ¿es cierto que no? Hay cosas que uno puede nombrar, pero hay cosas que no. Pero si se las nombra Jesús, ¿y sabe qué hace? Él quita el peso, quita la culpabilidad y perdona. Y el perdón es medicina para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Coloque su manito en el corazón. Cierre un momento sus ojos. Dígale: Señor, acá está mi corazón. Señor, yo no quiero tener esa carga de cosas que dije, que hice, que son incorrectas. Perdóname, Señor. Porque de pronto hay cosas que he tenido en secreto, que a nadie le he contado, ni siquiera a ti, Señor. Y yo no quiero cargar con eso. Yo quiero entregarte hoy, Señor, aquellas cosas que hice, Señor. Aún cosas que sucedieron apenas esta semana. Perdóname, por favor. Y va a tener un momentico para decirle usted directamente al Señor qué cosas son. No a la persona que está a su lado, al Señor directamente. Y entregue, es como si tuviera ahí en el corazón una carga. Se vuelve como algo que va endureciendo el corazón. Híjale, no más dureza, Señor, no más seguir haciendo esto y sintiendo, Señor, la carga, la acusación, la condenación. No lo acepto más. Yo creo que tú me perdonas y creo lo que dice tu palabra, que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Renuncio a la condenación y a la culpabilidad, porque si Dios a través de Cristo me perdona, no hay condenación para mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Número 2. Ciertamente, dice Isaías 53:4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo fue molido para que podamos ser sanos. El cuerpo de Jesús se convirtió en una sola llaga, y allí sobre él llevó varias cosas. Nos dice, llevó número 1, la rebeldía. Llevó número 2, el pecado. Número 3, la enfermedad. Número 4, el dolor. Y cuando uno mira un poquito más el texto de la palabra, entiende que la rebelión, que el pecado, entiende que la enfermedad y entiende que el dolor aquejan a la raza humana. Es algo que está en la raza humana. Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué es lo que aflige los hogares hoy en día? Número 1, la rebeldía. Tienen que vivir y sufrir, y la rebeldía de este hijo, y es que mi cónyuge es rebelde, y es algo que está dentro de la raza humana. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la raza humana heredó la rebeldía. ¿Qué más lo aqueja? Lo está quejando hoy el dolor, la aflicción, esa parte interna, y usted encuentra tanta amargura en la vida de las personas. Número 3, la enfermedad. Mire, ver a una persona enferma es algo que no produce gozo, y a veces uno queda mudo porque no sabe qué decirle. Pero lo interesante es que acá está la respuesta. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y es tomar una palabra. Me acuerdo del pastor Cho. Él ha fallecido, pero es la iglesia más grande a nivel mundial. 800, 900 mil personas se reúnen. Y llegó una señora ya madura, y le dijo, pastor Cho, así toda, digo, a la orden, señora, quiero que usted ore ya por mí. ¿Y por qué quiere que ore ya por usted? Para que sea sana, porque estoy enferma, me duele todo y ya no encuentro cómo hacer y estoy cansada. Ore porque estoy enferma. Le dijo, no voy a orar por usted. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque usted está enferma. Y le llevó a este texto y le dice, acá dice que Jesús llevó, pero usted no lo cree. Usted dice que está enferma y está enferma. Entonces, si yo voy a hablar por usted, usted sale de acá y ¿qué va a decir? ¿Estoy qué? Pero le va a poner una tarea. Va a escribir 10,000 veces Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y va a colocar su nombre y lo que la queja, y sufrió nuestros dolores, y fulana de tal le tuvo por azotado, por herido de Dios y abatido. Y entonces lo miró con rabia, así como cuando usted mira con rabia, pero por dentro algo le digo, hágalo, y lo voy a hacer. 20 días, a los 20 días viene con un paquete y cuadernos. El pastor Cho, digo, sí, ¿cómo le va? Bien, pastor, acá le traigo la tarea. 10,000 veces lo escribí. Digo, entonces venga, oro por usted. Dijo, no necesito que ore por mí. Digo, ¿por qué? Porque Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, y estoy totalmente sana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no lo creemos. Está ahí en el texto bíblico, y nosotros sí, ay pastor, ore por mí.
Y uno ora, ¿cierto? Señor, reprendo toda enfermedad. Y uno se despeluca y coge la persona y la zarandea. Y fuera la enfermedad. Y cuando la persona sale por esa puerta, está diciendo, ¿a qué horas es que me toca tomarme la pastilla? Yo siento que todavía me duele. Yo siento, la gente no ha entendido el intercambio. Así que cada vez que alguien le diga, ore por mí, ¿usted qué le va a mandar? ¿Cuántas veces? 10,000 veces. A veces me dice, no, póngamela más suave, 5,000. Es una revelación, la sanidad es una revelación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo está? Ay, pastor, me estoy cuidando el resfrío. O sea, la gente cuida la enfermedad. Es muy chistoso, pero es así. Y en lugar de decirle, diablo, tú eres un mentiroso, Jesús llevó mi enfermedad, mi dolencia, llevó la rebeldía, no la acepto más en mi vida, en el nombre de Jesús. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Coloque su manito en el corazón, dígale, Señor, quiero colocar mi corazón delante de ti. Pero antes de orar, ¿cuántos saben que muchas veces hay rebeldía en su corazón? No levante la mano. Colóquela delante del Señor. ¿De qué le sirve tener rebeldía? ¿De qué le sirve? No estoy de acuerdo, a mí no me parece. Póngase de acuerdo con la palabra de Dios. Ponga su manito ahí en el corazón, dígale, Señor, presento mi corazón delante de ti. Ay, Dios, hay tantas conductas, tantas palabras. Y muchas veces yo no he diagnosticado eso como una grieta de rebeldía en mi vida. Señor, desarraiga la rebeldía, por favor, yo te pido perdón. Palabras, actitudes, comportamientos. Tal vez desde pequeño, Señor, llegó esa raíz a mi vida. Perdóname, Señor. El que está en Cristo, dice tu palabra, que es nueva criatura. Y hay cosas que salen, Señor, y reacciono y hablo y digo y grito en mi casa y peleo y digo palabras hirientes. Perdóname, Señor. Yo quiero ver reconstruido mi hogar. Quiero ver reconstruida, Señor, mi familia. Yo te entrego, Señor, la rebeldía. Yo renuncio al espíritu rebelde. En el nombre de Jesús, clamo que la sangre de Jesús sea absorbiendo esa rebeldía de mi corazón. Quebrantando, Señor, cadenas de rebeldía en el nombre de Jesús. Pero también te entrego toda enfermedad, Señor. Perdóname porque muchas veces consentí la enfermedad, le hablé a la enfermedad, le dije que me dolía mucho, que estaba mal, que me sentía mal, que nada servía. Yo renuncio hoy a todo espíritu de enfermedad en mi vida, en el nombre de Jesús, que sea atado y echado fuera de mi cuerpo. Tu palabra dice que tú fuiste herido y por esa llaga fui curado, fui sanado. Por lo tanto, acepto que tú llevaste mi enfermedad, que tú llevaste el diagnóstico, que tú llevaste, Señor, lo que afectó áreas de mi vida, áreas de mi cuerpo, órganos de mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Declaro que la sangre de Jesús absorbe toda enfermedad y toda dolencia. Y me declaro sano,
sano, por su llaga fui sanado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Mire que está a su lado y dígale: oye, te cambió la cara. Antes eras rebe, pero ahora ya no. Tienes gracia, dígale a la persona de su lado. Número 3, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado para justificarme. Y esa palabra justificación es tan importante entenderla y vivirla, porque a veces no entendemos qué significa la palabra justificación. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre los pecados no prosperará, si los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios tomó los pecados, y todos los pecados de todos los que estamos acá los puso sobre Jesús de Nazaret. ¿Cómo así? Mire, yo quiero que usted se imagine un tribunal. En el tribunal está el juez justo, que es Dios. En ese tribunal está usted, acusado. Hay un abogado de la parte fiscalía que lo está acusando. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que Satanás acusa delante de Dios día y noche, nos acusa a ti y a mí. Ya hay un abogado defensor. Y entonces la fiscalía, Satanás comienza a decir: es culpable. Y el juez justo, que es el Padre, dice: muéstreme los cargos. Y comienza a sacar todas las imágenes de todas las cosas que usted hizo, aún cosas que usted ni se acuerda. Y usted mira eso. ¿Y usted cómo se siente? Culpable. Y entonces, cuando usted es culpable, justicia es diferente a justificación, porque justicia, dice Dios, condenación. Pero aparece Jesús en ese momento, y Jesús dice: Padre, yo tomo los pecados de él. Y usted le entrega los pecados a Jesús, y Jesús toma los pecados, pero con el pecado toma el castigo, para que usted sea libre. Algunos no entendemos lo que significa la palabra justificación. Significa ser hecho recto. Usted es justificado realmente cuando sus conductas han cambiado, cuando ahora es recto, es íntegro, es honesto, cuando su forma de pensar es bíblica, no es una forma de pensar en contra de la palabra. A esa persona que me decía lo de la política, yo le dije: tú no has cambiado, tú estás acá pensando lo mismo que cuando no pensabas que llegaste a la vida cristiana. El pastor de Casarroca en Bogotá dijo: ¿cómo nosotros estamos pidiendo paz y estamos pidiendo justicia cuando estamos apoyando a la gente que hace lo incorrecto? No tiene sentido. Entonces, hacer lo recto. Y entonces, cuando yo hago lo recto, el pasado ya quedó atrás. Ya no hay acusación. No hay forma de que me acuse el enemigo, en el nombre de Jesús. ¿Estoy siendo claro? Eso es justificación. Vamos a revisar el corazón si estamos haciendo lo recto. Coloque ahí su manito, dígale conmigo: Señor, tú dices en tu palabra, Señor, que tú pagaste el precio y que el Padre lo que ve es tu sangre puesta sobre mí y me declara inocente, como si nunca hubiera pecado.
Pero de ahí en adelante mi corazón debe hacer lo recto, Señor. Ser hecho recto, íntegro, honesto. Una forma de actuar y pensar conforme a tu palabra. Yo te pido que me lo reveles, Señor. Perdóname si he permitido cosas torcidas. Señor, yo no quiero cosas torcidas en mi mente ni en mi corazón. Quiero tener un hogar recto, un matrimonio, Señor, hecho recto, un matrimonio que se viste de justicia, no porque lo merezca, sino porque tú tienes misericordia. Por favor, Señor, te pido que restaures la rectitud, la integridad en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Número 4, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús sufrió mi muerte para darme vida. Hay una enorme diferencia entre lo que Jesús da y lo que nosotros merecíamos. Yo me puse a pensar un día qué merecía yo. Yo conozco a Jesús a los 27 años. A los 28 debería ya estar muerto por todas las cosas que hice. Ahora mire Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ese texto es tremendo porque habla paga del pecado, o sea, habla de un salario y dice, y es una comparación entre un salario y entre un don gratuito. Dice, la paga del pecado. Cuando usted trabaja en una empresa, usted se está ganando ¿qué cosa? El salario. Usted se lo gana porque trabajó, ¿cierto? Cuando yo peco, ¿qué me gano? ¿Qué dice? Muerte. Justificación, por eso le dije que es diferente de justicia. Si usted le dice, Señor, yo quiero ver tu justicia, entonces Jesús dice, ok, quiere ver mi justicia, todo lo que usted ha hecho lo tiene que pagar. ¿A cuántos les gustaría eso? No, yo no. El Señor me miró a mí, vio todo lo que había hecho, pero la obra de Cristo en la cruz me cubrió. ¿Y sabe qué llegó a mi vida? Misericordia. Por eso dice la palabra que la misericordia vence el juicio. Misericordia. Y entonces la misericordia, cuando llega a una vida que es un favor inmerecido, hay muchas cosas que Dios te entrega que no son merecidas, pero que llegan por misericordia. Un hogar restaurado es misericordia. Una vida que sale de las drogas es misericordia. Ver la restauración financiera es misericordia. ¿A cuántos les gustaría pedir hoy? ¿Cuántos quisieran pedir hoy? Juicio de Dios. No levante la mano a la loca. ¿Cuántos quisieran pedir hoy, Señor, tu misericordia sobre mi vida y sobre mi hogar? ¿Sí la quiere pedir? Levante su manito y dígale, Señor, yo te pido hoy misericordia. Hoy entiendo, Señor, que tú te hiciste muerte por mí, que llevaste muerte, pagaste un precio de muerte. Por favor, restaura mi matrimonio, restaura mi hogar. Misericordia, Señor. Detén los juicios que se levantaron contra mi vida. Yo clamo hoy la sangre de Jesús sobre mi vida. Te pido por misericordia, detén los juicios, Señor.
Si es cierto que cometí muchas cosas incorrectas y las he confesado, Señor, detén los juicios. Misericordia, Señor. Detén los juicios de sobre mi familia. Señor, hubo adulterios, hubo golpes, hubo maltrato, hubo vicios, Señor, hubo dineros incorrectos, hubo narcotráfico. Señor, practicamos aún abortos, violencias, muertes, sicariatos, pero los hemos confesado, Señor. Detén los juicios, Dios, de sobre mis apellidos. Detén los juicios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Tu misericordia, dice la palabra, vence el juicio. Y dile conmigo: yo me acojo a tu misericordia, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Me acojo a tu misericordia, que me envuelva, que envuelva mi hogar, que envuelva mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Me voy a saltar unos. Segunda de Timoteo 2:10. Los otros los va a encontrar usted en el boletín. Dice: por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Jesús llevó mi vergüenza para que yo pudiese participar de su gloria. Pienso que uno de los problemas más frecuentes en el pueblo de Dios se llama vergüenza. Y entonces uno encuentra creyentes que se avergüenzan, creyentes que dicen que nadie se entere de lo que está sucediendo en mi casa, que nadie se entere de lo que hice, y empezamos a vivir una vida de apariencia porque hay dificultad con una determinada situación. Que no se entere de lo que hizo mi hijo, que no se entere de lo que hizo mi cónyuge, que no se entere de que esto sucedió en mi casa. Y en cierto sentido, la vergüenza los tiene encerrados en una cárcel. Pero dice la palabra que todo lo soporta Jesús por amor de los escogidos, para que reciban gloria. Lo contrario de vergüenza se llama gloria. Hebreos 2:10 dice: así que convenía que Dios, quien todo lo creó para gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús, para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. Déjeme ese texto. Dice que el Padre permitió que su Hijo soportara los sufrimientos para que tú y yo, al entregarlos a Él, saliéramos de vergüenza a un lugar que es diferente, que se llama gloria. O sea, Jesús no dice: el lugar de los hijos de Dios se llama vergüenza. Sí es cierto que hay muchas cosas que hicimos que da vergüenza. Hay muchas cosas que hoy están sucediendo en nuestra casa que uno dice que nadie se entere, y empieza a vivir una vida, una cárcel. Salga de esa cárcel, entregue la vergüenza, despójese de esa parte. En la cruz dice que Jesús llevó la vergüenza, y entonces entréguesela. Mire, Jesús, cuando fue crucificado desnudo, no fue con una ropita, que eso le pusieron los primeros pintores. Sus ropas se las quitaron. Fue desnudo, una vergüenza. La gente pasaba y decía: qué vergüenza. No es que ibas a bajarte de esa cruz y lo escupían. ¿Cuántas cosas estamos pasando? Y lo que más el enemigo hace es traer los recuerdos de cosas vergonzosas, degradantes, de un pasado. Durante una época de mi vida, él me traía recuerdos de cosas que yo hice,
¿Y sabe qué? Yo me sentía tan mal y yo decía, no soy digno, yo no puedo. Y el diablo poco a poco me iba metiendo ¿en dónde? En una cárcel. Hasta que entendí un momento, si dice que para llevarme a gloria, entonces el Señor no quiere que yo experimente la vergüenza, sino que la entregue. Y fue un rompimiento en mi vida. Hay cosas que usted le pidió perdón al Señor, pero todavía siente vergüenza. El Señor, ¿sabe qué dice? No me acuerdo de sus pecados, no me acuerdo de lo que hizo. Reciba hoy la sanidad, reciba hoy esa parte en donde el Señor le dice, levanta la cabeza. Porque cuando uno siente vergüenza, ¿qué hace? Agacha la cabeza. No soy digno, no, yo tampoco soy digno, pero Él me dignifica y a ti también te dignifica. Cuando yo llego a la vida cristiana no es para ser humillado, no es para eso, es para levantarme, para ponerme a su imagen y semejanza en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojitos, coloque un momento su manito ahí en el corazón. Padre, hoy colocamos, Señor, los momentos de vergüenza. Momentos que tal vez estamos viviendo en esta época donde no queremos que nadie se entere, ni siquiera nos atrevemos a decirte a ti. Y el diablo nos mete como en una cárcel, nos acorrala. Pero tu palabra dice, Señor, que Jesús llevó los sufrimientos para llevar a la gloria a muchos hijos. Y por eso hoy, Señor, la situación que estoy viviendo, te la entrego a ti, Señor Jesús. Mire a Jesús en la cruz y entregue esa situación. Tal vez es de familia, tal vez es una situación con un hijo. Uno vive por sus hijos y muchas veces se pasan situaciones difíciles. Entrégala. Tal vez es una situación a nivel financiero y estás tapando un hueco con otro. Dile, Señor, ya no más. Es una vergüenza, Señor, la parte financiera en mi hogar. Yo te la entrego, te pido perdón por todo mal manejo financiero que he hecho, Señor. Es una vergüenza cuando se presenta el abuso en un hijo, una persona que abusa sexualmente, que abusa de autoridad. Pero yo te entrego, Señor, ese dolor. Te entrego esa marca de la vergüenza de cosas que hice en mi pasado, que muchas veces vienen a acusarme. Señor, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no viven para la carne, sino para el Espíritu. Y por eso en la cruz dejo hoy esas marcas de vergüenza, marcas de un pasado, marcas tal vez de un presente, Señor, las pongo en esa cruz. Renuncio a esas marcas. Declaro que la cruz del Calvario Jesús llevó mi vergüenza. Él fue avergonzado por mí para que yo no siga viviendo en vergüenza. Y su sangre, Señor, limpia, su sangre transforma, su sangre absorbe toda vergüenza, todo recuerdo degradante de mi vida, lo absorbe, quedó ya atrás. Acepto hoy, Señor, lo que dice tu palabra, para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. Y dentro de esos estoy yo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y el siguiente, Isaías 53, versículo 1 en adelante. Nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca.
No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Jesús fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Lo contrario del rechazo se llama aceptación. Y el rechazo lo puede considerar uno como una parte interna, un sentimiento de no ser querido, de no ser amado, de que la gente lo hace a un lado. Es como si usted siempre quedara afuera. Quiere estar adentro, pero siempre queda afuera y por más que se esfuerza no lo consigue. Y pienso que una de las enfermedades más grandes de esta temporada es no ser amado. Es una ausencia de amor. Y no le hablo del amor sexual, le hablo de sentirse uno aceptado. Es una falencia que hay ahora. Pero mire lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos amar a Dios sino hasta cuando su amor nos es revelado. Yo conozco gente que lleva tiempo en la iglesia, pero hay una amargura, hay una raíz y no han entendido el amor de Dios, no se les ha revelado y entonces todo lo hablan con esa amargura, lo hacen con esa amargura, conflictivos. Y uno dice, no se les ha revelado el amor de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una revelación que viene a mi vida a través del Espíritu Santo. Coloca el amor de Dios en el corazón. Tú no puedes amar cuando no has sido amado. Lo intentas, pero no se puede. Y hay multitudes de personas que sufren rechazo, quieren amar, pero son incapaces de hacerlo. El rechazo es una de las heridas emocionales más fuertes en esta generación. Hay muchas razones, creo que uno de los principales es el quebrantamiento de las relaciones familiares. Y se quebrantan las relaciones familiares y entonces en el seno del hogar es donde principalmente se dan las primeras marcas de rechazo. Cuando una persona llega a este mundo, no conoce nada de sí mismo. Un bebé no sabe nada de él. Y entonces un bebé necesita recibir el amor paterno, materno de la gente que le rodea. Esas personas son las que van a empezar a llenar a ese bebé. Y cuando no lo hay, el rechazo es el signo. Escúcheme, el amor paterno es irreemplazable. La marca de esta generación se llama orfandad. La marca de esta generación se llaman padres que dejan, que abandonan, que rechazan. Padres trabajadores, responsables, pero que no han marcado a sus hijos con amor, solamente con ausencia. Y yo no demerito el amor materno, pero la seguridad para un niño se encuentra en los brazos de un papá. Esto sí que da seguridad a una siguiente generación. No hay nada como el abrazo de un papá. Cuando está allí, dice, nada me va a suceder, nada. Porque da protección, da cuidado, marca una identidad. Pero esta generación está ausente de un papá. Yo lo viví, durante 5 años más o menos vivió mi padre con nosotros, pero era alcohólico, entonces era una vergüenza. Esto que oré ahorita de la vergüenza, muchas veces lo tuve que orar diciendo, Señor, quita la vergüenza, porque sabe que produce inseguridad. Yo decía, Señor, él llegaba borracho, primer piso, quedaba tirado, segundo piso, y a veces llamaban, teléfono, doña Isabel, sí, es que don Carlos está acá tirado en la escalera.
Y a los 5 años, ¿saben quién tenía que subir a don Carlos? Y abrían la puerta y hacían y cerraban. Y yo decía, no sé si tirarlo o subirlo. No, no, mentira. No, no decía eso. A esa edad uno no piensa nada de eso. No conocí los abrazos, no conocí estar sentado en sus piernas, no conocí haber ido a un colegio a recibir el cartón y a decir, hijo, te fue bien, las notas se las entregaba, miraba y decía, para eso le pago el colegio. Y todo eso fue creando en mí. El rechazo es una puerta abierta para la rebeldía. Todo lo que yo metí del comunismo y tirapiedra y gringos go, todo eso nació ahí. Por eso la necesidad de recibir la sanidad. Si tú viviste eso, has vivido eso, es tiempo de decirle, Señor, yo renuncio al rechazo, no más, porque es una marca y es una marca que va de generación en generación. Tener uno el amor del Padre es fundamental. Jesús le lleva al Padre, Jesús toma tu mano y la une con su mano ensangrentada para llevarnos al Padre, para ser restaurados, no para una religión, para que tu corazón sea restaurado, para que el rechazo sea sanado de tu vida, en el nombre de Jesús. Muchas veces el rechazo viene antes de nacer. ¿En dónde? En el vientre de mamá. No lo quiero, saque eso. Lo primero que en el vientre se desarrolla en el pequeñito es el oído. Usted escuchó lo que decía su mamá o su papá, eso no es mío. Y tal vez, si tú te das cuenta, acercarse al papá y abrazarlo, uy no, yo no puedo. Yo no podía con mi mamá. La amaba y llego a la vida cristiana hasta que un día le dije, mami, ¿qué pasó en el vientre? ¿Qué sucedió? Y se quedó mirándome así y se le aguaron los ojos. Y yo dije, ay, Dios mío, por ahí va la cosa. Digo, cuando estabas a punto de nacer, vivíamos en una casa muy linda, afuera de Bogotá. Teníamos chofer, pero su papá se fue. Y yo lloraba mucho. Y me daba rabia lo que había en mi estómago. Y tuve la oportunidad de orar con ella y decir, mamá, yo te perdono. Y perdono también lo que hizo mi papá. Y yo no acepto el rechazo. O sea, yo no quiero más la marca de rechazo en mi vida, en el nombre de Jesús. Y tú tienes que ir y orar. Tienes que pedirle al Señor, muéstrame. Rechazo cuando ha habido ruptura de relaciones, de matrimonios. Cuando un matrimonio se rompe, qué dolor que hay. O sea, la gente dice, no, a mí no me dolió, mentiras. Se siente fracasado, frustrado. ¿En qué fallé? ¿Qué hice? Y los hijos, sobre todo los hijos, viven unas marcas horribles. Hoy hay mucho niño que se lacera, que siente la culpabilidad. ¿Por qué? Porque mi matrimonio, el matrimonio de mi mamá, de mi papá falló. Otro motivo de rechazo es la apariencia física. Y se miran al espejo y el diablo les dice, uy, qué nariz tan fea. Y yo no sé por qué tiene un efecto, porque entonces uno se mira al espejo y ve la nariz así de grande. Y uno dice, pero ¿por qué me tocó esta nariz a mí? Y uno dice, ay. Y entonces el que tiene la nariz pequeña la quiere agrandar, y el que la tiene grande, el que la tiene ancha, la quiere angostar. El que la tiene angosta, ay, yo la quiero más ancha.
Es tan espiritual la falta de identidad, la falta de claridad allí. Pero ¿sabe qué es lo que más me encanta? Que Dios nos ama. Dios a mí me miró con todas las barbaridades que hice y miraba a la intercesora, mi madre, miraba mi líder y miraba las porquerías y miraba allá y me miró con misericordia, con unos ojos de amor tan tiernos que cuando yo llego a la vida cristiana no fue con condenación. Conocí el amor de Dios. Pude perdonar a mi papá, ya estaba muerto, pero pude sacar el rencor. Pude ir donde mi madre y restituir todo el daño que hice. Y comenzó un cambio de vida. Es que mire, la vida cristiana es cambio de vida. Yo no puedo seguir igual, pero asistiendo, porque no se me ha revelado Cristo. La revelación de la obra de Cristo. Y entonces el amor de Él hace que yo me vea diferente y que pueda amar a otras personas, a mi núcleo familiar, en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Ya ha pasado el tiempo. Colóquese en pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Cierro con este versículo, mírenlo en la pantalla, por favor, Efesios 1, 5, 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él te está mirando y te dice: ven, ven, suelta el pecado, suelta tu niñez, entrégamela. Suelta el abuso, entrégamelo. El abandono de un papá, entrégamelo. Porque dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, él no dice: uy, me tocó con Carlos, bueno, venga Carlos, tocó. No, es un afecto. Él te mira y su corazón se enternece por ti. Te ama profundamente. Somos aceptos en el amado. Cierra tus ojos, coloca tu manito en el corazón, dile conmigo: Señor, gracias porque me amaste primero. Señor, viví tantas situaciones, hay tanta tela para cortar, tantas situaciones de orfandad, de rechazo, de discriminación, de golpes, de encierros, situaciones de abandono que yo no te he entregado, pero yo te las quiero entregar. Yo quiero renunciar hoy al rechazo, al espíritu de rechazo. No lo quiero en mi vida. Todo rechazo que haya venido aún desde el vientre materno, yo perdono a mi mamá y la bendigo, Señor. Todo rechazo de orfandad paterna, yo perdono a mi papá, su abandono, sus palabras, sus comportamientos. Y lo bendigo, Señor, y lo perdono. Todo rechazo de mi niñez, todo tiempo en donde viví escasez, Señor. Quita esa marca de mi vida, Dios. Remuévela con la sangre de Jesús. Remueve todo abuso de autoridad, de palabras, de golpes. Remueve todo abuso sexual. Remueve, Señor, quítalo. Yo renuncio al rechazo, renuncio hoy en el nombre de Jesús a los apodos,
pecados, a lo que sucedió en el colegio, Señor, que trajo marcas. Bórralas, Señor. Yo perdono gente que hizo cosas horribles conmigo. Los perdono, Señor, en el nombre de Jesús, y renuncio al rechazo. No lo quiero como una marca en mi vida, Señor. Te lo entrego. Tú me miras, Señor, con ojos de amor. Él te está extendiendo los brazos. Está diciendo: ven, mi sangre es suficiente para quebrantar el rechazo. Dile: yo renuncio, Señor, al rechazo. No acepto que gobierne mi vida, ni mis pensamientos, ni mis actitudes. La sangre de Jesús la aplico, Señor, en mi corazón. Esa sangre que brotó del rostro de Jesús cuando lo escupieron, lo humillaron, cuando le jalaron su barba, cuando lo golpearon. Hoy coloco, Señor, sobre él toda situación de rechazo, todo lo que creó una identidad incorrecta en mi vida. Y aplico, Señor, esa sangre en mi vida, absorbiendo el rechazo, quebrantándolo en el nombre de Cristo Jesús, rompiendo la cautividad de mi vida en el nombre de Jesús. Los temores, los miedos, las inseguridades, ahora las coloco sobre Jesús. No las acepto más en mi vida. Sobre mi vida declaro que el amor de Dios me sostiene, que el amor de Dios está en mi corazón, que soy acepto en el amado. Recibo la aceptación en el nombre de Jesús. Vas a tomar una sola persona, una personita, y vas a orar por esa persona. Tómale la mano o abraza a esa persona y dile: Padre, yo coloco la persona que está acá a mi lado. Te pido que el amor tuyo llegue a su vida. Todo lo que pasó tan difícil, Señor, remueve, Dios, el rechazo. Padre, quebranta el rechazo, que no sea más una marca en su vida. Abusos, golpes, abandonos, orfandad, quebrántalo, Dios, quebrántalo. Que sobre él, yo te pido que esté tu amor, sobre ella que esté tu amor. Restáurale, Señor, restáurale. Levántale el rostro, Señor. Todas las puertas que estuvieron cerradas, te pido que sean abiertas y que pueda entrar y ver paz en su corazón. Señor, declaro la aceptación tuya y será aceptado por otras personas. En el nombre de Jesús le bendigo, Señor. Te doy las gracias por su vida. Y si usted puede, darle un abracito, por favor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Puede tomar su asiento si es tan amable.